Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque vamos a desentrañar un misterio, un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves pero que hoy, por fin, vamos a revelar. El título ya les habrá dado una pista, Cercanía Jesús, secreto de amistad inquebrantable revelado. Sí, así es, vamos a hablar de esa conexión especial, de esa amistad que parece haber superado todas las expectativas y que ha dejado a muchos de nosotros preguntándonos, ¿cuál es la clave de este vínculo tan fuerte? Si son fans de estas dos personalidades, si han seguido sus trayectorias y se han preguntado más de una vez cómo es que su amistad se mantiene tan sólida en este mundo tan cambiante, entonces este vídeo es para ustedes. Y por cierto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de contenido interesante como este. Ahora, adentrándonos en lo que nos trae aquí, ¿quiénes son Cercanía Jesús? Para los que quizás no estén tan familiarizados, ellos son dos figuras que han sabido ganarse el corazón del público, cada uno en su ámbito. Pero lo que realmente ha capturado nuestra atención es la manera en que sus vidas se han cruzado y la amistad que ha florecido entre ellos. Hemos sido testigos de momentos, de gestos, de apariciones públicas que sugieren una conexión que va más allá de lo superficial. Y es precisamente esa profundidad lo que queremos explorar hoy. ¿Qué hace que su amistad sea tan inquebrantable? ¿Hay algo que podamos aprender de su relación para nuestras propias vidas? Vamos a sumergirnos en ello, analizando diferentes aspectos, desde sus inicios hasta los momentos clave que han cimentado su lazo. Para empezar, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las amistades a menudo son efímeras, puestas a prueba por la fama, las agendas apretadas y las presiones constantes. Sin embargo, Cercanía y Jesús parecen haber encontrado una fórmula secreta, un equilibrio que les permite mantener su amistad fuerte y auténtica. Pensemos en cómo se conocieron. A menudo las amistades surgen en entornos profesionales, y la suya no parece ser la excepción. Es probable que hayan compartido proyectos, que hayan coincidido en eventos, y que ahí haya nacido esa chispa inicial. Pero lo que distingue a una amistad duradera de una superficial es el trabajo que implica mantenerla. Y estoy convencido de que detrás de las cámaras, lejos de los flashes, hay mucho esfuerzo y dedicación para cultivar este vínculo. Una de las primeras cosas que llama la atención de su amistad es la naturalidad con la que interactúan. No parece haber artificios, no hay una pose. Cuando los vemos juntos, ya sea en entrevistas, en redes sociales o en algún evento, se percibe una complicidad genuina. Se ríen de las mismas cosas, se apoyan mutuamente de manera visible y se les nota cómodos el uno con el otro. Esto, en mi opinión, es un reflejo de que han construido una base de confianza sólida. La confianza es el pilar fundamental de cualquier relación, y en el caso de una amistad, es aún más crucial. Cuando confías en alguien, puedes ser tú mismo, puedes ser vulnerable, y sabes que esa persona estará ahí para ti sin juicios. Otro aspecto que creo que es vital para su amistad inquebrantable es la lealtad. En un mundo donde la competencia puede ser feroz, la lealtad entre amigos es un tesoro. Cercanía y Jesús han demostrado en varias ocasiones que se apoyan en los momentos difíciles. Hemos visto comentarios de uno sobre el otro, defendiéndose mutuamente ante críticas o mostrando su respaldo en proyectos individuales. Esto no es algo que se vea todos los días, y habla de un compromiso mutuo de proteger y valorarse. Es esa sensación de estamos juntos en esto, lo que fortalece cualquier vínculo. Además de la confianza y la lealtad, la comunicación juega un papel crucial. No tengo la certeza absoluta de cómo se comunican en su día a día, pero lo que sí puedo inferir es que se toman el tiempo para escucharse, para entenderse. Las amistades exitosas requieren de una comunicación abierta y honesta, donde se puedan expresar sentimientos, preocupaciones y alegrías sin temor. Imagino que comparten sus experiencias, sus éxitos y sus fracasos, y que este intercambio les permite crecer juntos y fortalecer su conexión. También es importante considerar la empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos y de ofrecer consuelo o alegría es esencial. Cuando vemos a Cercanía y Jesús interactuar, a menudo percibimos esa empatía. Se alegran sinceramente por los logros del otro y se muestran comprensivos ante los desafíos. Esta habilidad para conectar a un nivel emocional profundo es lo que creo yo, eleva su amistad a un nivel superior. Y no podemos olvidar el factor de la diversión y el sentido del humor compartido.
Las amistades que perduran suelen ser aquellas donde se puede reír sin parar, donde se comparten bromas internas y donde se crea un ambiente de ligereza y alegría. La risa es un gran unificador, y si Serkan y Ozgesu comparten un buen sentido del humor, esto sin duda ha contribuido a mantener su amistad vibrante y entretenida. Hemos visto momentos de risas espontáneas y comentarios ingeniosos entre ellos, lo que nos da una idea de lo bien que la pasan juntos. Ahora pensemos en cómo gestionan la distancia y el tiempo. Sus carreras, aunque quizás se crucen, también implican a menudo estar en diferentes lugares, con agendas que chocan. Sin embargo, el hecho de que su amistad persista sugiere que hacen un esfuerzo consciente por mantenerse en contacto, por dedicar tiempo a su relación a pesar de las limitaciones. Ya sea a través de llamadas, mensajes o visitas ocasionales, la dedicación al mantenimiento de la amistad es clara. Un punto clave en la longevidad de su amistad, y en general de cualquier amistad, es el respeto mutuo. Respetar las opiniones del otro, sus decisiones, sus espacios y sus diferencias es fundamental. Estoy seguro de que Serkan y Ozgesu se respetan profundamente y eso les permite tener una relación sana y equilibrada, donde ambos se sienten valorados y entendidos. También me pregunto si hay un factor de apoyo a los sueños y aspiraciones individuales. Las mejores amistades son aquellas que impulsan a crecer, a alcanzar metas. Si Serkan y Ozgesu se animan mutuamente a perseguir sus sueños, a arriesgarse y a superarse, esto sería otro pilar de su conexión inquebrantable. Es esa admiración por las fortalezas del otro y el deseo de ver al otro prosperar lo que hace que una amistad sea verdaderamente especial. Si analizamos algunas de las entrevistas o declaraciones que han hecho por separado sobre el otro, a menudo hay elogios sinceros y palabras de aprecio. Estas no son solo palabras vacías, transmiten un profundo respeto y admiración. Y es esta admiración mutua lo que creo alimenta su vínculo. El secreto, entonces, no es una fórmula mágica única, sino una combinación de muchos factores. Es la * confianza que han construido, la * lealtad incondicional que se demuestran, la * comunicación abierta y sincera, la * empatía que muestran el uno por el otro, el * sentido del humor compartido que aligera sus días, el * respeto mutuo que valoran, y el * apoyo que se brindan para alcanzar sus metas. Todo esto unido al * dedicación para mantener la relación viva a pesar de las dificultades, y a una * autenticidad en su trato que salta a la vista, son los ingredientes de su amistad inquebrantable. Creo que podemos aprender mucho de la amistad de Serkan y Ozgesu. Nos enseña que las relaciones verdaderas requieren esfuerzo, dedicación y un compromiso genuino. Nos muestra que incluso en un mundo tan ruidoso y lleno de distracciones, es posible cultivar vínculos profundos y duraderos si ponemos el corazón en ello. Su amistad es un ejemplo inspirador de cómo dos personas pueden apoyarse, crecer y mantenerse unidas a través de los altibajos de la vida. Es un recordatorio de que la amistad, en su forma más pura, es un regalo invaluable. Y así, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar el secreto de la amistad inquebrantable entre Serkan y Ozgesu, analizando los pilares que, desde nuestra perspectiva, sostienen su vínculo. Hemos hablado de la confianza, la lealtad, la comunicación, la empatía, el respeto, la diversión y el apoyo mutuo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan podido extraer alguna reflexión valiosa para sus propias relaciones. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta aquí. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué otros factores creen que son clave en su amistad? ¿Han notado algún momento en particular que ejemplifique su vínculo? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran * me gusta, * compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan enterarse de este secreto revelado. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Hagan clic en el botón de * suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.